Muy bien, muchísimas gracias a Cecilia por esta presentación y también a Cristina Ambrosini por su invitación a venir aquí. Es un placer estar con queridos amigos y compañeros y estar con todos ustedes. Un día como hoy, que es un día especial para las universidades argentinas. Bien, en realidad yo les voy a hacer una presentación que tiene que ver con las intervenciones que las personas que han inaugurado el Congreso han hecho, que es la tecnociencia, que es, me centraré mucho en la hipótesis de la tecnociencia y explicaré este uso mío, como ha dicho Daniel Bozzani, del tecno como prefijo, que es algo que ya llevo años en ello, pero ahora lo incentivo muchísimo más. Diría a título genérico que lo que está sucediendo en Argentina es que se intentan generar no las universidades politécnicas, sino las tecnouniversidades, que no es lo mismo, y por lo tanto que es otro paso más en la implantación de las tecnociencias, en lo que yo hace años, aquí en Argentina, por cierto, en Río Cuarto, en un congreso en Río Cuarto en el año 1992, presenté como el contexto de educación, en un artículo que se publicó aquí, los 4 contextos, en donde presenté lo que luego ha sido pues una línea que he seguido desde entonces, en realidad, la línea que me ha llevado a hablar mucho del tema de los valores en la ciencia y en mi último libro de los valores en la innovación. Entonces he elegido voy a hacer una presentación. Es muy larga, es muy largo el documento, no lo voy a comentar todo, ni muchísimo menos. Voy a intentar proyectar todas las hojas para que ustedes tengan estas referencias a múltiples hipótesis o propuestas que hay subyaciendo a lo que voy a presentar. Solo aludiré a algunas de ellas, pero como si se anotan ustedes en mi dirección electrónica que está ahí puesta, entonces luego si algo les interesa de lo que lean, que yo no voy a comentar, podemos seguir dialogando a continuación en el tercer entorno, como suelo decir yo, es decir, en este caso a través de Internet, por diferentes medios. Bien. Entonces, le agradecería a Cecilia que me avisara con 5 minutos de antelación, es una de las porque cosas. yo tiendo a alargarme enormemente, podría estar horas hablando aquí sin problema ninguno, pero obviamente prefiero venir a aprender y a escuchar y a intercambiar conocimientos, ideas y propuestas. Bien, parto de 3 hipótesis. Y voy a hacer, como digo, un recorrido, una panorámica de propuestas. A continuación, en el diálogo aquí presencial, como luego posteriormente en el diálogo a través de las plataformas tecnológicas, cuando ya estemos separados por el Atlántico, entonces podremos mantener el diálogo, que al fin y al cabo la filosofía es diálogo, desde Platón. Entonces, diríamos ahora lo que ha surgido es el tecnodiálogo. El tecnodiálogo se puede seguir dialogando a través del uso de las tecnologías, y bueno, pues eso tiene unas reglas diferentes al diálogo presencial. Va a ser muy grato para mí practicar el diálogo con ustedes presencial, pero también será muy grato y muy interesante proseguir luego esos tecnodiálogos a distancia. Bueno, entonces en el siglo XX, o sea, en la segunda mitad del siglo XX, se ha producido una revolución tecnocientífica y esto ya ha sucedido. Y por lo tanto, diríamos, se sigue desarrollando, se sigue expandiendo la revolución tecnocientífica. Como digo, está llegando ya al contexto de educación universitaria, ya ha llegado, y lógicamente la revolución tecnocientífica plantea conflictos siempre, porque es una transformación de gran calado, en gran profundidad, de la ciencia, de la investigación científica, pero también de la educación científica y también de la evaluación científica y también de las aplicaciones del conocimiento científico. Bien, dicho eso, la segunda hipótesis es que contra la tradición de la ciencia value free, sin valores, la Wertfreiheit de Max Weber, Putnam, Putnam y otros muchos, ¿no? Pero Putnam ya ha publicado recientemente, a principios del siglo XXI, su libro sobre el colapso de la distinción entre hechos y valores. Eso yo estoy completamente de acuerdo con Hilary Putnam al respecto. Digamos, hoy en día no se puede seguir afirmando que la ciencia, y mucho menos la tecnociencia, esté exenta de valores,
Y lo que ha cambiado en realidad es la propia noción de valor, ¿no? Entonces, y es un poco lo que lo que yo llevo años desarrollando en la axiología de la ciencia. O sea, si es cierto, por lo tanto, que este cambio se ha producido y ha surgido la tecnociencia, que es la primera hipótesis, entonces es imprescindible hablar de valores de la ciencia y valores de la tecnociencia, que no son los mismos, y por lo tanto la axiología de la ciencia pasa a ser una tercera vertiente de la filosofía de la ciencia. Habría también la ontología de la ciencia, que sería una cuarta vertiente, por supuesto, pero diríamos, aparte de la epistemología y de la metodología, es imprescindible, y esta es la propuesta que traigo hoy ante ustedes, hablar de la axiología de la ciencia, conectada, por supuesto, con la epistemología y con la metodología, pero como rama específica de la filosofía de la ciencia. Bien, entonces, esto es el modelo reticular, el que lo propuso Larry Laudan en 1984 en su libro Science and Values, precisamente. Y cuando, juntando estas dos hipótesis, de que por lo tanto los aspectos axiológicos de la ciencia forman parte de la reflexión de los filósofos sobre ella, sobre la actividad científica en concreto, y combinándolo con la hipótesis de la revolución tecnocientífica, entonces efectivamente surge un tercer tema que está en el título, que es la cuestión de la innovación. Yo ya desde el año 2006-2007 me dedico ante todo a los estudios de innovación en este centro de reciente creación sobre la innovación social, Sinergia, creado por la Universidad del País Vasco. Y por lo tanto lo que voy a hacer es una breve panorámica desde el momento en el cual la cuestión de la filosofía de la práctica científica, en primer lugar, el giro praxeológico, en donde la ciencia no es solo ya, la filosofía de la ciencia, perdón, no solo ha de ser reflexión sobre el conocimiento científico, los hechos, las leyes científicas, las teorías científicas, sino se tiene que seguir haciendo eso, por supuesto, pero además hay que reflexionar sobre la práctica científica y hacer estudios junto con otros colegas de sociología, de historia, de psicología, o sea, estudios interdisciplinarios, también de artes y de humanidades, estudios interdisciplinarios sobre la ciencia, pero sobre la práctica científica y no solo sobre las teorías científicas. Entonces, esto que está dicho claramente en mi artículo de 1992, aquí en Argentina, en Río Cuarto, y que luego lo publiqué como libro en 1995, ha tenido un despliegue a lo largo de estos 20 y pico años, y es un poco la panorámica que les voy a ofrecer a continuación muy brevemente. Bien, no comento esta hoja, esta presentación, simplemente es la primera etapa de lo que yo llamo tecnociencia, que es la macrociencia. En la Segunda Guerra Mundial, el documento clave para ver lo que es esta macrociencia es el informe de Vannevar Bush, Science, the Endless Frontier, de 1945, y bueno, hay 4 etapas: la etapa de la macrociencia, la etapa de las tecnociencias propiamente dichas, a partir de 1980 en Estados Unidos. Es lo que se ha difundido, sin duda, con el sustento de la ideología neoliberal, que subyace claramente a la noción de tecnociencia desde un punto de vista político e ideológico. Hay el desarrollo de las sociedades de la información, del cual hoy no voy a hablar muy poco de los 3 entornos, pero vamos, yo por mi parte no voy a hablar, perdón, de los 3 entornos, porque en realidad yo ya he dado 2 conferencias desde que he llegado. Llegué anteayer por la mañana a Buenos Aires, pero ya he dado 2 conferencias y en las 2 he hablado largamente del tercer entorno. No han sido conferencias públicas, pero han sido a medios de comunicación, a 2 periódicos argentinos que saldrán en breve, con lo cual, digamos, ya doy mi cupo de discurso sobre los 3 entornos por terminado, pero estaré encantado de comentarlo con ustedes, por supuesto, al respecto. Esto tendrán ustedes, digamos, esa parte de mis intervenciones aquí en Buenos Aires, las tendrán publicadas en la prensa, que es tercer entorno. O sea, por lo tanto, diríamos, voy a hacer una conferencia mixta. Parte será aquí en el segundo entorno, en esta aula, en esta universidad maravillosa, además de época industrial, ¿no?, de una estación de ferrocarriles, y ahora convertido pues en un centro universitario, pero también mis intervenciones en el tercer entorno forman parte de esta conferencia. Bueno, y la novedad, como digo, y que yo creo que es importante para ustedes, aunque quizá es la cuestión de la innovación,
Pienso que hay que hacer una filosofía de la innovación y ya no solo filosofía de la ciencia y de la tecnología. Me estoy dedicando a ello. En mi último libro de Innovation and Values, el último capítulo está dedicado a eso y en breve, a finales de año, espero publicar un libro sencillito, pequeño, en lengua española sobre esa cuestión de la filosofía de la innovación. Bien, dejo esta cuestión de la hipótesis, las fases del desarrollo de la revolución tecnocientífica. Esto es la macrociencia, de la cual no voy a hablar, únicamente mencionar los 3 grandes ejemplos durante la Segunda Guerra Mundial de macrociencia. Los Radiation Laboratories, que, digamos, investigaron, de los cuales surgieron los radares y en general, muchísimo conocimiento, pero también mucha tecnología indispensable para los submarinos, para los bombarderos, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo, el ENIAC, que es cuando surge la primera computadora en el sentido actual del término, y el proyecto Manhattan, que es donde surgen las bombas atómicas, la energía nuclear, etcétera, etcétera. Los 3 proyectos militares, secretos, confidenciales, con unas inversiones gigantescas y muy decisivos para la guerra mundial. Para que se anticipen ustedes a lo que pienso yo sobre innovación, les diré que las 2 primeras innovaciones importantes, innovaciones militares, por supuesto, son las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Eso es innovación en el sentido literal del término, o sea, literal del término. ¿Por qué? Porque no había habido nunca en la historia, digamos, una bomba de esa magnitud, unas bombas de esa magnitud, ¿no? Entonces, claro, digamos, sus consecuencias han sido terroríficas, o sea, fueron terroríficas y siguen siendo para quienes viven allí y sus descendientes, pero fueron también enormes consecuencias, porque en ese momento, digamos, la pugna por las bombas atómicas instaura toda la Guerra Fría, o sea, prácticamente toda la política a nivel global pasa a estar determinada por el combate por las bombas atómicas y en general por la energía nuclear. No quiero decir nada sobre los residuos nucleares, que son ingestionables. O sea, entonces las consecuencias, cuando se habla de medio ambiente, bueno, ahí están donde se guardan los residuos nucleares y esto no es reciclable por la naturaleza, ¿no? Bien, consecuencias gigantescas, enormes. Esto es innovación. La innovación siempre es destructiva, no solo es creativa. La innovación es creativa y es destructiva y precisamente por eso tiene un enorme interés para los filósofos. Sobre todo, no sabía yo que el último congreso había sido sobre Nietzsche y la ciencia, pero la idea de Schumpeter de la innovación como destrucción creativa procede directamente de Nietzsche, a través de un economista que se llama Sombart. Bueno, bien, en cualquier caso, menciono el proyecto Manhattan, pero en donde se instituye en la práctica científica una estrecha colaboración entre científicos, ingenieros y técnicos, pero en donde se muestra en los 3 proyectos que he mencionado que el conocimiento científico pasa a tener un interés estratégico para las actividades militares. Y entonces, por lo tanto, la ciencia, que siempre había tenido históricamente relaciones con la guerra, pero ahora se convierte en la principal generadora de armas para la guerra contemporánea, ¿no? Y también tiene un enorme interés el conocimiento científico empresarial. Surgen las industrias de la ciencia. Hay miles de ejemplos de grandes industrias de la ciencia. El CERN europeo es una gran industria de la ciencia. El CERN europeo y el bosón de Higgs, el descubrimiento del bosón de Higgs, importantísimo científicamente, pero es un enorme producto de estas industrias de la ciencia. Bueno, exactamente igual, lo mismo diría de los observatorios astronómicos, del descubrimiento, hoy mismo lo leía en la prensa, de no sé cuántos nuevos planetas en galaxias alejadísimas, en donde en algunos pudiera haber condiciones similares al planeta Tierra, ¿no? Entonces, todo esto que son innovaciones, son grandes descubrimientos científicos, pero son productos de la tecnociencia. ¿Por qué? Porque son imposibles de detectar, de visualizar, de concebir todas esas entidades sin esas enormes infraestructuras costosísimas en su construcción y en su mantenimiento, como es el Hubble, el telescopio espacial o el CERN europeo o el laboratorio de Brookhaven o cualquier gran observatorio astronómico como el de Chile, por mencionar ejemplos. Entonces esto es típico, por lo tanto, de la tecnociencia, de la macrociencia, perdón, y todas estas notas que no voy a comentar, que cambian por completo la práctica científica,
entre ellas, por ejemplo, de los índices de impacto de las publicaciones. Cada vez que se habla de índices de impacto de las publicaciones, es tecnociencia pura y dura. O sea, es decir, una cosa es la calidad en las publicaciones, que esto se evalúa en función del contenido, o sea, en el sentido clásico, o sea, una mente humana evalúa la calidad del contenido de una publicación o de otra, pero evaluar el índice de impacto, esto ya no pasa por los contenidos, sino pasa únicamente por aquello que se puede medir tecnocientíficamente, es decir, mediante ordenadores, y no voy a entrar en eso, lo pongo como ejemplo sin más. Bien, hay una crisis de la macrociencia con la guerra del Vietnam y con el mayo del 68, pero luego, a partir del 1980, se reestructura la macrociencia y surgen las tecnociencias propiamente dichas. ¿Qué sucede con la tecnociencia? Pues que si la macrociencia y el conocimiento científico habían mostrado que tenían un interés económico muy grande, sobre todo para las empresas industriales, pasa el conocimiento científico a tener un valor financiero. Y esto no es lo mismo. O sea, en los años 80, la administración Reagan dictamina promulga dos grandes leyes que tienen un efecto sistémico importantísimo en los Estados Unidos de América y que pasan a ser imitadas a continuación por todos los países del mundo. Uno, se dan medidas fiscales a quien invierta en industrias tecnológicas y en investigación científica, o sea que si uno sus ahorros, digamos, los introduce esto lo recomiendan los grandes fondos de inversión. Jamás a la ciencia los fondos de inversión privadas habían recomendado a los ahorradores que invirtieran en ciencia, en investigación científica. Esto no tiene precedentes a lo largo de toda la historia. Y segundo, se puede patentar el conocimiento científico. No todo el conocimiento científico, pero sí parte de él. Y ahí es cuando surgen las patentes pues, del software, por ejemplo, y las patentes de la secuenciación de genes. Entonces, surgen industrias del conocimiento poderosísimas. Monsanto es una de ellas. Creo que en Argentina Monsanto es bien conocida. O sea, digamos, y podría hablar también de otros muchos países. La transformación que estas empresas tecnocientíficas han hecho de la agricultura y de los sistemas clásicos de conocimiento es tremenda, terrorífica, o sea, terrorífica desde muchos puntos de vista. Bien. Y surge también todas las grandes empresas en el sector TIC, que es al que yo más me he dedicado, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces ahí tienen ustedes algunos ejemplos de grandes empresas de este tipo que no voy a comentar. Bien, la idea clave es que para la tecnociencia financiada privadamente, que esta es otra de las diferencias, o sea, un país se convierte en tecnocientífico cuando la inversión privada supera a la pública en investigación científica. Esto no es más que un indicador, pero desde un punto de vista más conceptual, la tecnociencia... la ciencia tradicionalmente siempre ha estado centrada en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, el avance del conocimiento. Hay cientos de libros de filósofos de la ciencia con The Advancement of Knowledge, ¿no? Incluso el progreso en el conocimiento. O sea, la innovación es otra cosa. O sea, la innovación no tiene que ver ni con el avance ni con el progreso. Innovación es innovación y precisamente por eso plantea desafíos muy importantes epistemológicos y filosóficos muy importantes. Pues bien, la innovación a partir de los años 80 pasa a ser el marco teórico que los economistas utilizan para interpretar este gran cambio que se produce en los Estados Unidos de América a partir de 1980, que es la emergencia de la tecnociencia, con lo cual la tecnociencia, así como la ciencia, ha estado orientada siempre al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento, al avance en el conocimiento. La tecnociencia está siempre orientada a la innovación, a la búsqueda de innovaciones y a otras cosas que voy a decir a continuación. A la explotación, por lo tanto, del conocimiento. Bien, aquí vienen algunos ejemplos ulteriores. Si me da tiempo, no me dará tiempo a comentarlo, pero sí por lo menos proyectaré. En el siglo XXI hay proyectos tecnocientíficos decisivos, mucho más importantes que el proyecto Genoma o que el proyecto de conquista del espacio, que son también grandes proyectos tecnocientíficos. El principal es el proyecto NBIC,
Hoy en día no se puede andar por la vida, en una universidad por lo menos, quiero decir, sin saber a fondo lo que es el proyecto NBIC de Convergencia Nano Bio Infocogno, porque es decisivo para el futuro no solo de la humanidad, sino el futuro también del planeta. Entonces, por lo tanto, digamos, el descubrimiento de las nanotecnologías y la generación como innovaciones de nanomateriales, esto tiene unas consecuencias gigantescas, mayores que la energía nuclear. Bueno, y por supuesto el más reciente, que es el programa BRAIN, el programa BRAIN y el de la Unión Europea, el Human Brain, ¿no? Esto en el 2001 lo llamaban la conquista del cerebro, o sea, digamos, los estadounidenses, algunos estadounidenses quiero decir, digamos, la metáfora de la conquista, pues, habitual, ¿no? Desde la conquista del oeste, la conquista del espacio, pero la conquista del cerebro pues tiene algunas connotaciones. O sea, no se trata de conquistar el cerebro como tal, sino se trata de conquistar nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, y por lo tanto, digamos, si uno va a ser conquistado, pues se tiene que preparar al respecto, porque esto está sucediendo. Bien, dejo este tema para el diálogo. La caracterización de la macrociencia se puede hacer mediante... No hay una definición ni de macrociencia ni de tecnociencia. No vale el pedir, como si estuviéramos en la época aristotélica y escolástica, digamos, mediante género y diferencia específica, ni hablar. Eso no es una metodología, no es válida. Hay que elucidar los conceptos y elucidarlos por rasgos distintivos. Hay una serie de rasgos distintivos que distinguen a la ciencia de la macrociencia. Ahí los tienen ustedes. Y también exactamente igual otra serie de rasgos distintivos que permiten diferenciar la ciencia de la tecnociencia propiamente dicha. Bueno, obviamente uno de los rasgos distintivos es que es este de la desconfianza social, ¿no? Así como la ciencia, pues a la sociedad no le preocupaba lo más mínimo, que Galileo anduviera por ahí, digamos, viendo con su telescopio la luna, etcétera, etcétera, les preocupaba a los inquisidores de la Iglesia Católica, o les preocupaba a los escolásticos de las universidades, pero a Salviati, ¿no? Pero no les preocupaba a la sociedad, vamos, le traía sin cuidado. Los científicos eran gente muy rara, minoritaria, que se dedicaban a hacer cosas extrañas, y bueno, como diríamos, esto ha cambiado radicalmente. Hoy en día los tecnocientíficos son el motor de la economía, el motor de la política, o sea, son indispensables para cualquier modalidad de poder, ¿no? Yo suelo hablar de poder tecnocientífico como nueva modalidad de poder. Bien, entonces la sociedad, las relaciones entre ciencia y sociedad o entre tecnociencia y sociedad son de desconfianza, sino de rechazo. No digo de la ciencia como tal, pero sí de múltiples modalidades de la tecnociencia. Bien, y quiero subrayar también el hecho de que así como, ya que citaba Galileo dijo que el mundo está escrito en lenguaje matemático, pues el tecnomundo, el mundo informático, el mundo digital, está escrito en lenguaje computacional, en lenguaje informático, ¿no? O sea, es decir, que todas las TICs están basadas en una nueva escritura, la escritura digital, la escritura mediante ceros y unos, que es capaz, mediante ceros y unos, y el software correspondiente, bien entendido, de recoger y digitalizar. No sé si estoy funcionando en medio digital o no, pero sin problema ninguno mi discurso se está digitalizando automáticamente. La prueba en sus celulares, esta capacidad la tienen ustedes. Exactamente igual, los ruidos de la naturaleza se digitalizan, el canto de los pájaros, y se digitaliza incluso los ruidos que provienen, los sonidos que provienen del Big Bang, o sea, como verificando de nuevo la teoría de Einstein, ¿no? Esto solo es posible mediante TICs, mediante el lenguaje digital. Entonces esto, digamos, para los... Y por supuesto cualquier lengua, no hay ninguna lengua que no haya sido ya digitalizada, ninguna, ni a nivel oral ni a nivel escrito. O sea, y por lo tanto estas tecnolenguas, que es como yo las llamo, tienen mucha importancia al respecto.
Bien, entonces, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a los estudios de la ciencia, y en concreto a la filosofía de la ciencia? Pues o bien hacemos la política del avestruz y metemos la cabeza en nuestros autores, digamos, favoritos, y preferimos no ver el mundo actual, o sacamos la cabeza y decimos, bueno, pues esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede y, por lo tanto, hay que hacer no solo filosofía de la ciencia, sino filosofía de la tecnociencia, y si es cierto que la tecnociencia implica innovación y esté orientada a la innovación, entonces no habrá más remedio si uno, digamos, tiene una cierta ética, una ética como filósofo, entonces que hacer filosofía de la innovación. ¿Por qué? Porque, dicho en términos de Ortega y Gasset, es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, la tecnociencia y la innovación. Bien, eso no quiere decir que no siga habiendo técnicas, hay artesanías y las seguirá habiendo, pero técnica no es lo mismo que tecnología. La tecnología siempre es industrial, las técnicas son artesanales, y tecnología no es lo mismo que tecnociencia. Bien, dicho esto, cito ahí algunos autores que hacemos desde hace años ya, digamos, filosofía de la práctica científica y tecnocientífica. No voy a comentar el Converging Technologies, como les he dicho, porque me llevaría mucho tiempo y ya me quedan 7 minutos, no más, según voy viendo yo en mi propio reloj. Entonces, diríamos que lo van viendo ustedes. Ya he aludido incluso a estas cosas, pero bueno, las aplicaciones son interesantes. Se trata siempre de mejorar la eficiencia laboral mediante la convergencia nano-bio-infocogno. Tiene unas consecuencias enormes en los procesos de aprendizaje y en la educación. O sea, está diseñado en realidad para transformar radicalmente la innovación. Todo lo que ahora se llama cloud computing, y en breve serán cloud universities, ya verán ustedes, o sea, dentro de muy poquitos años, las universidades estarán en la nube, o si quieren en las nubes. Yo acabo de publicar un artículo el año pasado muy provocativo en la revista iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que se titula así, entre interrogaciones, Universidades en las nubes. A las universidades le viene un auténtico huracán, y es que las nubes, la nube, me refiero a Microsoft también, pero sobre todo a Apple y sobre todo a Google, ya están, digamos, devorando o cogiendo lo mejor, lo que más les interesa de las universidades y de la actividad universitaria. Dejo esto, en todo caso, para el diálogo. Aquí algunas frases sobre la convergencia NB-IC, que efectivamente sus diseñadores, no hay tecnociencia, perdón, no lo he dicho, sin marketing. El marketing es condición sine qua non. Hoy en día los tecnocientíficos, cuando van a publicar sus descubrimientos, ya acompañan ya una estrategia de comunicación, no solo en la revista científica, sino a través de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque todo gran descubrimiento tecnocientífico actual es una mercancía, una innovación que va a tener enormes consecuencias para la empresa que ha financiado la investigación correspondiente, sea pública o privada. El propio CERN europeo publicita, si algo se ha publicitado es el bosón de Higgs, o sea, ha sido espectacular, o sea, digamos, y se ha publicitado muy bien, ¿no? O sea, pero vamos, podría poner otros muchos ejemplos. Bueno, está también lo de la nueva especie humana, el transhumanismo. Esto es tecnociencia pura y dura. Y también otro gran tema de la tecnociencia contemporánea es la célebre singularidad tecnológica, ¿no? O sea, digamos, cuando las máquinas no solo piensen, por lo menos Turing lo ponía entre interrogaciones, ¿podrá pensar una máquina? Ahora ya algunos de la tecnointeligencia artificial, que no es lo mismo que la inteligencia artificial, ya dicen que no solo las máquinas piensan, sino que pensarán mejor que los seres humanos y generarán encima nuevas máquinas mejores todavía que ellas mismas. Esto es la singularidad tecnológica. En fin, no voy a hacer comentarios, no voy a usar calificativos. Bueno, termino ya con este breve recorrido sobre el programa NBIC y paso a la cuestión del título Conocimiento e Innovación, que es el núcleo de mi conferencia. Bien, entonces, como he dicho, la tecnociencia tiene que ver con el conocimiento, la gestión del conocimiento y la capitalización del conocimiento es condición sine qua non para cualquier empresa tecnocientífica o agencia o institución tecnocientífica, pero está guiada por lo que llama el NESTA británico. El NESTA británico es el National Endowment for Science, Technology and Arts, lo llama imperativo de innovar.
La idea es muy clara y muy sencilla y esto sí lo quiero explicar. El conocimiento deja de ser un fin. Para la ciencia el conocimiento siempre ha sido un fin, una finalidad, un objetivo per se. El conocimiento vale por sí mismo, ¿no? Pues ahora en la tecnociencia el conocimiento sigue siendo valioso, faltaría más, pero se convierte en un medio para innovar. Vale más aquel conocimiento que genera primero tecnologías y segundo innovaciones. Entonces, y esta es la idea, la diferencia diríamos filosófica, clara y neta, hay muchas más, ya digo que entre ciencia y tecnociencia hay muchas diferencias, pero yo creo que esta es suficientemente clara e importante como para dejarla clara. Segunda noción, entonces surge la noción de sistemas de innovación. Entonces, ¿qué sucede con las universidades, por ejemplo? Que las universidades, esto en Europa lo sabemos bien, se insertan en una entidad mucho más amplia que es el Sistema Nacional de Innovación o el Sistema Europeo, en este caso, de Innovación. Esto se le llama también ciencia postacadémica. Entonces, diríamos, las universidades, quizá se quede más claro con lo que viene más adelante. O sea, los científicos y los ingenieros se convierten simplemente, que es mucho decir, en trabajadores del conocimiento. Entonces, dicho un poco provocativamente, en lugar de llamarnos profesores universitarios, catedráticos, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es considerarnos como trabajadores del conocimiento y punto. O sea, ¿y punto por qué? Porque hay empresas del conocimiento, y esas empresas del conocimiento quieren innovaciones, o sea, quieren conocimiento pero como medio, ¿no? Entonces esto cambia por completo, digamos, la práctica científica, y esto es la revolución tecnocientífica. La actividad de un investigador científico hoy en día está planificada, hay líneas prioritarias, hay fases a lograr, hitos a lograr, y si no, no hay financiación. Y no hay financiación y tampoco hay luego a continuación prestigio, puestos de trabajo, posibilidad de formar a doctorandos, etcétera, etcétera. El cambio es radical con respecto a lo que eran las universidades hace 100 años. El marketing es imprescindible, en lugar de publicar hay que publicitar, no es lo mismo. O sea, una cosa es publicar y otra cosa es publicitarse a sí mismo. La visibilidad del investigador, la visibilidad se refiere, por supuesto, en televisión, en Internet, en la Web of Knowledge, etcétera, etcétera, pasa a ser un objetivo fundamental. Y otra idea importante es que el laboratorio, Latour hizo una gran contribución al estudiar cómo surgen, cómo se construyen los hechos en el laboratorio, pero el laboratorio deja de ser el núcleo central, el escenario central de la actividad científica, y en cambio son los despachos donde están los gerentes de las agencias tecnocientíficas, es en donde de verdad se hace la tecnociencia. Bueno, dejo esto también porque ya quiero llegar a un par de cosas, sobre todo esto que ya está aquí mencionado, la innovación de usuarios. O sea, quiero hablar un poco también de cuál es el tipo de alternativa que hay a esta mainstream, que está en pleno despliegue y que es claramente triunfadora en el momento actual. Bien, una idea importante de Lundvall. El recurso fundamental para las economías modernas es el conocimiento. A esto es a lo que se llama economía del conocimiento. Bien. Y difiere, y esto es importante tenerlo en cuenta, en particular en América Latina y en Argentina, ¿no? Es decir, si se piensa que un país es rico por sus recursos naturales, entonces el futuro de ese país está amenazadísimo. O sea, si culturalmente se sigue pensando que es la naturaleza la que aporta la riqueza en la globalización, entonces ese país está amenazadísimo. O sea, y esto ya sé que es muy provocativo decirlo, por eso lo digo. Segunda idea, es que esta es la gran novedad, así como el uso, yo voy a beber un poquito de agua, el uso o el consumo del agua disminuye porque disminuye el nivel que había, en cambio el uso del conocimiento aumenta, el nivel de conocimientos que hay. Esta es la tesis de Lundvall, muy importante. Pues claro, entonces, diríamos, dicho en términos claros, el capitalismo ha encontrado la piedra filosofal, o sea, ha encontrado el ámbito en donde se puede, efectivamente, al usar, al consumir, se genera valor.
se genera más conocimiento, o se genera como mínimo más información. Entonces, claro, el capitalismo, digamos, se vuelca sobre lo que yo llamo el tercer entorno, que es donde sucede esto, donde fluye la información y el conocimiento, y por lo tanto surge el capitalismo informacional, como dice Manuel Castells, o el capitalismo del conocimiento, que es como hay que llamarlo. Y claro, si las universidades son agentes importantes y lo son en relación con el conocimiento, pues obviamente cae sobre las universidades esta modalidad, la tecnociencia y sus grandes agentes. Bien. Bueno, entonces esto es importante, Lumva lo expresa muy claramente en 1992, él genera entonces a continuación la noción de sistema de innovación. Y en 2 minutos más, porque ya no quiero pasarme, porque a continuación tengo a mi querido colega, a quien quiero escuchar y de quien quiero aprender, dejo el modelo SECI, que es muy interesante, pero quiero plantear un poco, como les digo, lo que yo considero la alternativa, y esto es interesante lo de Rogers. Rogers es un sociólogo británico que trabajó en el ámbito agrícola y ganadero. Y entonces él estudió cómo se difunden las innovaciones. Entonces la idea es que la innovación, y esta es la fuerza, esta es la base, digamos, para animarnos a entrar en lugar de rechazar, que es un término muy ideológico, el de innovación, por supuesto, pero en lugar de rechazarlo hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y hay que combatir en el ámbito de los estudios de innovación. Digamos, él dice, es que no hay innovación sin difusión social de las innovaciones. Esta es la clave. O sea, si entonces la sociedad civil me refiero, tiene que intervenir para que haya innovaciones, entonces ahí es donde se va a establecer el conflicto y el debate. Bien. Entonces, esto está aceptado por el Manual de Oslo, que es el canon, digamos, de las tecnociencias de la innovación, y dejo esto también y dejo las innovaciones ocultas también y llego a mi autor favorito, a mí así como Hacking, su representar e intervenir, me llevó a animarme a la práctica científica, a la lectura de von Hippel sobre la Democratizing Innovation, la innovación de usuarios. Esto me parece la clave, ¿no? Es decir, la clave de von Hippel tradicionalmente se decía, se innova desde la I+D, o sea, se innova desde los laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico, innovan los científicos, no innovan los científicos y los ingenieros, pero innovan los empresarios, pero en base al conocimiento que generan los científicos y a las tecnologías que innovan que desarrollan, los ingenieros, ¿no? Bueno, entonces lo que afirma von Hippel y después de él muchísimos autores, que innovan los usuarios. Entonces, esta es la clave, digamos, desde la propia sociedad, una sociedad organizada, bien entendido, es posible innovar y es una innovación, digamos, bottom-up frente a la innovación top and down, ¿no? Entonces hay una innovación de arriba abajo y otra innovación de abajo arriba, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos, digamos, la alternativa, o por lo menos el polo alternativo al poder tecnocientífico, ¿no? Digamos, desde la innovación de usuarios. Yo les aconsejo no solo leerse el libro de 2005, Democratizing Innovation, de von Hippel, y estudios empíricos llevados a cabo por la Unión Europea muestran, solo a nivel empresarial, que son más innovadoras aquellas empresas que involucran a sus usuarios en el diseño de sus políticas de innovación. Pues digamos, en el ámbito de las políticas científicas serían más innovadoras aquellas instituciones, gobiernos, instituciones de política científica que involucran a sus usuarios, son los ciudadanos, los usuarios, claro está. O sea, la cosa consiste en pensarse no solo como usuario de un sistema político, por ejemplo, de una república, me da igual si es un reino como España, sino como un ciudadano, o sea, convertir a los usuarios en ciudadanos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo que se llama participación ciudadana en los diseños de las grandes políticas de investigación y de innovación sería equivalente a lo que von Hippel llama innovación de usuarios y digamos, se genera más innovación si el conocimiento científico pasa a ser de libre acceso que si, por el contrario, pasa a estar patentado, capitalizado, privatizado. Este es para mí el gran conflicto y el gran debate, el gran combate, podríamos decir, en las próximas décadas. Muchísimas gracias por su atención.